Buenas noches a todo el pueblo de la Romana, buenas noches país, buenas noches mundo, bienvenidos una vez más a su programa Control Romanense, programa premium de la familia de la Romana, programa enfocado en llevar los valores positivos y estar en contra de los antivalores, como lo ha sido también el lema de este canal en toda su historia, que es llevar lo más importante para la familia, que es la educación, que es el respeto, que es los valores positivos, el seguimiento a las normativas reales y familiares, y proteger lo más importante del ser humano, que es la conexión con la familia, que es la institución más importante. Si cuidamos la familia, tendremos un futuro promisorio, un futuro lleno de éxito en todos los renglones. Vamos a darle inicio a este programa Control Romanense, hoy con una interesante entrevista, un conversatorio con una personalidad ejemplar de acá de la ciudad de La Romana, que estaremos tocando temas muy importantes para el disfrute de todos ustedes. Y vamos a darle inicio a este programa hablando de algo muy importante, que es la lectura de la palabra de Dios, como lo hacemos cada noche, como lo hacemos todas nuestras vidas, poner todo en manos de Dios, hablar al inicio. Y vamos a empezar con este versículo, que es uno de los más famosos de los salmos. Me atrevo a decir que el que más, que es el Salmo 23, en su versículo 1 al 3, que habla de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Esto lo dice el Salmo 23 en su versículo 1 al 3. Jehová es mi pastor. Repetimos, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué importante versículo, qué interesante, qué importante es la palabra de Dios, porque nos da esperanza. Nos dice que Jehová es nuestro pastor. ¿Y qué es un pastor? Alguien que pastorea a las ovejas, alguien que guía, alguien que exhorta, alguien que aconseja, alguien que nos dirige. Y ese es Dios para nosotros. Así que estemos siempre agradecidos de ese privilegio de tener un pastor tan eficiente, un pastor que nos ama y un pastor que nos da todo, aun sin nosotros merecerlo. De esta manera le damos inicio al programa premium de las noches de La Romana, Control Romanense. Vamos a una brevísima pausa comercial. Volvemos en breve con este interesante conversatorio con nuestro invitado. Volvemos en breve. Regresamos su programa Control Romanense. Hoy estoy contento, hoy estoy feliz en este inicio de fin de semana, y vamos a tener un conversatorio de los cuales uno quisiera tener todo el tiempo, porque te enriquece. Conversar con esta personalidad de La Romana, una de las personas más humildes y más respetuosas que yo conozco, y es bueno porque siempre se aprende con él. Conversar con él es como quien dice, un manjar de conocimientos. Se educa, pero a la vez lo hace de una manera llana, precisa y concisa. Un abogado de profesión, licenciado en Derecho, hijo, padre, sobre todo servidor de Cristo, y actualmente ocupa una de las posiciones más importantes como servidor público acá en la ciudad de La Romana, ocupando la Secretaría General
de nuestro Ayuntamiento Municipal de La Romana. Hoy nos place presentarlos a ustedes. Estaremos tratando temas muy importantes y buscando respuestas a muchas conjeturas y a muchas inquietudes que yo personalmente tengo y quizás muchos de ustedes también tengan, y es bueno aclararla. Le damos las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero Inocencio Santana, el licenciado Inocencio Santana. Buenas noches, Inocencio. Buenas noches, contento, alegre, un placer de verdad poder estar en este prestigioso programa, de poder tener la oportunidad de tener un hombre como usted a mi lado, un comunicador, un hombre que ha sabido manejar la humildad y es un gran defensor del municipio de La Romana. Bueno, yo le agradezco su palabra, Yo hice a modo de introducción algo breve de su biografía, pero usted sabe que ya por medio de las redes sociales, ya no solo nos vemos a nivel local, por ejemplo, o a nivel nacional, también nos vemos a nivel internacional por la magia, valga la redundancia, de las redes sociales que han evolucionado el mundo de la comunicación, y hay muchas personas en diferentes partes del globo terráqueo que les gustaría conocer un poco más de usted, Inocencio. Bueno, ¿qué no dije yo que debería saber el público que nos observa? Y yo también. Usted fue muy implícito y usted dijo algo que lo abarca todo. Usted dijo una persona humilde. Realmente es uno de los valores que le he pedido a Dios que siempre me mantenga tener la humildad. Yo creo que cuando usted es humilde, lo demás es añadidura, porque la humildad te permite lograr todos los demás valores que Dios quiere que nosotros como seres humanos podamos mostrar en nuestra relación con los demás. Amén, amén. Usted sabe que más o menos que yo quiero que usted le diga, o que yo quiero que usted les ponga al público que nos ve cada noche, y porque esto es un país cristocéntrico. Esto es un país que todos en algún momento de la vida hemos sido cristianos evangélicos. Así es. Muchos son asiduos visitantes, por ejemplo, de la iglesia católica, otros adventistas, pero todos el mismo fin, porque todos le servimos o somos creyentes del mismo Dios de Jesucristo. Acá en República Dominicana, yo entiendo que por eso que es uno de los países más bendecidos del mundo. Y en base a eso, hay mucha inquietud y conjetura de muchas cosas que no están muy claras, y ahí entra la teología, ¿verdad? Y es bueno llevar a la población un breve significado de lo que es la teología, que no es más que el estudio académico y sistemático de las creencias religiosas, las doctrinas, las tradiciones y los textos sagrados de una determinada religión o conjunto de creencias. De una manera simplificada, la teología es la ciencia o los estudios que busca conocer a Dios y sus atributos. De una manera más simple. Más simple. O sea, habla de la situación geográfica en el momento que se significó el hecho, ¿verdad? La teología lo abarca todo. Lo abarca todo. Porque tiene la creación. Sí. Al tener la creación, pues universal, lo tiene todo. Primero la creación, posterior la familia. Entonces, ¿qué es la sociedad? El conjunto de familia. Sí, sí. Entonces, desde que tuve un libro como la Biblia, que tiene la creación, valga la redundancia, pero es donde inicia la fundación de la familia, obviamente lo tiene todo. Por eso la mayoría de las universidades de renombre tienen la teología como un punto, aunque muchas no lo practican, lo tienen como un punto de ella a orientarse, para ello conocer algunos aspectos que estamos viviendo en el día de hoy. Pero se aplica la teología al momento de dar la doctrina, principalmente, por ejemplo, en las iglesias, las diferentes denominaciones. ¿Usted entiende que se aplica la teología? Porque hay muchas personas que le dan lectura a la Biblia, pero no en el marco teológico, o no la interpretan de la manera adecuada. Me he dado cuenta de eso. ¿Qué usted opina sobre ese aspecto? En la teología tiene una rama que se llama la hermenéutica.
La hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Excelente. Entonces, la hermenéutica le permite al individuo que está leyendo las Sagradas Escrituras el porqué de lo que dice este versículo bíblico. Nosotros no podemos traducir las Sagradas Escrituras de manera literal, porque de hacerlo cometemos errores. Yo te voy a poner un ejemplo. Usted leyó hace un rato el Salmo 23. Sí. Ese es el Salmo más leído. Sí. Salmo 23. Salmo 91 y el 23, sí. Sin embargo, todo el mundo lo asocia porque dice Jehová es mi pastor. Ahora, quien escribe ese salmo es el salmista David. David, sí. ¿Quién era David? David era el rey de Israel. No, antes de ser rey. Pastor ¿De qué? de ovejas. Entonces, David sabes cuál era la responsabilidad de un pastor. Y David lo que está buscando es, por medio de ese salmos, está expresando. ¿Sabe qué es lo que David está expresando? Algo que en esta noche tal vez tú no lo has escuchado. Y no quiero decir que yo te voy a dar una primicia, sino es que por tal vez... ¿Sería una primicia? Te voy a decir algo que tal vez tú no has escuchado de ese salmo. Sí. Todo el mundo se aplica el Salmo 23. El Salmo, claro, todo. ¿Usted se lo ha aplicado? Incluso, claro, incluso en momentos de dificultad es lo que más... El Salmo 91 lo aplicamos en momentos de temor, de peligro, y también y lo aplicamos igual que el Salmo 23. Ambos son mal interpretados por la gente. ¿Qué ¿Qué dice el Salmo 91? El Salmo 91, mira, no El me que llama. habita al abrigo del El que habita al abrigo del Morará. Altísimo, morará bajo la sombra del Vamos a dejarlo Omnipotente. ahí. Pero lo utilizamos en momentos de peligro. ¿Usted se ha aplicado el 91? Usted? En momentos de peligro. Ok, pero usted habita bajo el abrigo del Altísimo. Dígame. Usted habita bajo el abrigo del Altísimo. Bueno, yo entiendo que sí. No. No. Yo entiendo que sí. Usted tiene una casa. Claro. Usted va todos los días ahí. Sí, Usted sí. almuerza. se Claro, baña, come, claro, o sea, claro. Usted tiene una relación con esa casa. Sí, sí. Usted tiene una relación con Dios. No al 100%. Yo tengo que ser sincero. No, y le tiene ya usted me está entendiendo. Porque hay muchas cosas que yo entiendo que para agradarle a Dios debo de dejar. Lo que pasa es que yo les digo, porque hay personas, por ejemplo, que vienen a un centro de diversión, Sí. borrachos, No, claro. 4 de la mañana, viviendo una vida de imprudencia. Obviamente Dios en su misericordia los puede proteger. Porque en esos sitios, por ejemplo, muchas personas dicen, no, yo no hago nada, yo lo que voy y me tomo mi traguito, pero Si se le presenta la nosotros oportunidad, pensamos, no que entendemos, no nada más la oportunidad, por ejemplo, existe la fornicación, ¿verdad? ahí es que voy. Si se le Pero- presenta la oportunidad de él incurrir en una fornicación, lo va a hacer. Pero ahí hay algo claro, Inocencio, que la fornicación no es solo llevar al acto o, por ejemplo, llevar la mujer al lecho de la intimidad. Eso no es la fornicación. Incluso ¿Usted sucede cree nada que- más con usted desear la ¿Usted mujer. quiere decir que la fornicación no necesariamente es una penetración de coito? Coito, sí. Si no, sí, Cristo dijo que son el simple hecho de mirarla y De codiciarla. mirarle y codiciarla, a eso me refiero. Pero quiero hablar del Salmo 23, porque hablé del Sí, Salmo no, 21. Mire, sí. realmente David era un pastor de ovejas, y David, como un pastor de ovejas, sabía el cuidado que cada pastor tenía con una oveja. De hecho, los pastores en las mañanas clasificaban la oveja en el sentido siguiente: las ovejas que estaban enfermas la ponían aparte para darle un cuidado especial por su condición de enferma. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es que muchas veces nosotros nos aplicamos el Salmo 23 y Jehová es mi pastor. Bueno, yo puedo decirte que sí. Ahora, la pregunta que yo te haría es: ¿tú eres oveja? Sí, yo soy una oveja. Si tú eres oveja, yo puedo decir que Jehová es tu pastor. Sí. Ahora, si no tiene las cualidades de una oveja mansa, humilde, sencilla, obediente. Pero hay ovejas que son descarriadas. Por ejemplo, la misma O Biblia. sea, usted es una oveja espérate, perdón, usted es una oveja descarriada. Yo, sí, más o menos. No, Porque de ser una oveja descarriada, entonces Jehová no es el pastor en ese instante. no, pero dice la Biblia, no sé, que Dios lo reseña. No, Ahora hay que interpretar debe decir lo que usted eso. me Hay quiere que, decir. yo sí, El buen pastor. pero señala por él las fue y ovejas, dejó la 99 y fue a buscar la que estaba perdida. resaltando la importancia. Ah, Obviamente. bueno. No, porque yo no estoy diciendo que no sea importante. Sí. Lo que yo quiero decirle es que para aplicar ese versículo, ese es capítulo bíblico, ese capítulo del Salmo 23, si usted quiere que realmente Dios sea su pastor, usted tiene que vivir como oveja. Usted tiene que ser una oveja. Recuerde qué es lo que pastorean los pastores. Ovejas. Yo no puedo ser pastor si actúo como cabra o como chivo. Bueno, sí, pero yo entiendo que Dios es misericordioso. No, es que yo no estoy diciendo que no lo sea. Escúchame lo que Sí. yo quiero decirle. Es que la aplicación es lo que está mal. Bueno,
para ser una oveja hay que ser humilde, ¿verdad? Pero y No, vivir bajo, hay muchas cualidades. pero se Las ovejas define. son obedientes. Sí, sí. Entonces, sí. usted es obediente a Dios. Vive su palabra, vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Él trata de usted de adorar a Dios No, en porque cada una de la sus decisiones. Biblia define. Y no es a Francis que se lo estoy diciendo. No, porque a tenemos, todos. tenemos Tenemos televidentes, televidentes. tenemos oyentes que nos están viendo. No, claro, pero por ejemplo, los mandamientos se definieron, o Jesús lo definió en dos párrafos. Lo resumió. Lo resumió. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y no le hago daño a nadie, entonces quiere decir que amo a mi prójimo. Entonces, yo entiendo que yo estoy cerca de la meta. Bueno, lo que es que la meta bíblicamente no es estar cerca. Ese estar Apocalipsis dice que a los fríos, que no quiere a los fríos. Tú, eso sí es verdad. Entonces la meta. La meta no es estar cerca. Fíjate de algo. Usted va a la universidad y usted estudia toda la materia, toda. Usted hizo monográfico, si usted no se gradúa. No, si no termina la tesis. No, obviamente usted hizo la tesis, Sí. pero si usted no se gradúa, Pero si ya terminó la tesis, hay que ir obligatoriamente. obligatoriamente tiene que graduar. Tiene que graduarse. Obligatorio. Aunque termine la tesis. Aunque termine la tesis. Y De si, no hecho, tiene, y si no tiene el dinero. cuando usted pueda. bueno, Cuando pero- se presentan, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, se hacen 3 graduaciones anuales. Sí. Usted elige, si no puede, yo me gradué, por ejemplo, la primera de ese año, hay una segunda, hay una tercera. Que tiene que, ahora bien, Pero usted no me contestó si en las iglesias, usted pertenece a la iglesia evangélica, Iglesia de Dios se más aplica la teología al momento de enseñar la doctrina del evangelio. Te explico. Todo creyente al inicio de llegar a nuestra congregación, de hecho yo fui durante 2 años el maestro de doctrina a los creyentes que llegaban. Y era quien le daba los principales temas doctrinales al inicio de su llegada. En las iglesias te dan los principios cristianos, o sea, lo básico de la doctrina de la vida de fe. Ya a partir de ahí hay estudio bíblico, donde el creyente es que debe interesarse en participar en él. Yo le tengo esa pregunta Pero también. también, pero ¿Qué también. tipo de doctrina debe recibir un nuevo creyente? Lo la primero, iglesia. lo primero es que se le enseña al creyente es la importancia del arrepentimiento. O sea, usted debe de arrepentirse para poder obtener el perdón de los pecados. Usted debe reconocer que es un pecador, confesar con sus labios que usted se arrepiente de su pecado. No es a un sacerdote, confesarle ante Dios de que usted es un pecador y que necesita arrepentimiento. Número 2, se enseña que la salvación es por gracias, que es un regalos inmerecidos, que no hay forma de usted comprarla, sino que Dios nos la proveyó por medio de Cristo. Usted debe de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted debe creer en la resurrección, usted debe creer en la Trinidad, debe creer en esa tercera persona que es el Espíritu Santo, usted debe creer en la venida de Cristo, en el milenio. Todo eso se le enseña a los Y creyentes. yo soy de lo que La pienso. santificación, la santidad, todos esos son temas doctrinales que al creyente se le enseña. Y se le, por ejemplo, al momento, yo soy de lo que entiendo que al momento de una persona venir a los pies de Cristo, no se le debe tratar de forzar, por ejemplo, la forma en que actuaba antes de venir a los pies de Cristo. Y me explico. Los cambios son progresivos. Por ejemplo, en la forma de vestir. Mira, los cambios son progresivos. Yo te voy a explicar. Yo te dije, le decía hace un momento, valga la redundancia, que yo duré 2 años trabajando Sí. con los nuevos creyentes. Y lo primero que yo le decía a ellos es lo siguiente: ustedes deben de proponerse cambiar, ustedes deben hacer un esfuerzo por cambiar, pero deben saber que ustedes van a tener una batalla porque quieren cambiar, ustedes van a tener lucha. Porque no es tan fácil tú tener 20 años haciendo algo y de repente yo me entrego al Señor y ya en 2 días yo lo voy a dejar. No. Ahora, yo siempre estaba ahí con la disposición de decirle, cuando ustedes necesiten un consejo, yo estoy aquí. Cuando necesitan que yo ore por ustedes, lo que sea, ustedes me llaman, que yo por el momento soy su líder espiritual y estoy en la disposición de escucharlo, guiarle, ayudarlo en lo que esté a mi alcance. Los cambios, siempre he dicho, son progresivos. No existe un cambio radical de ahora para ahorita en el temperamento de la persona. Eso es algo que el carácter de las personas
Dios, por medio del Espíritu Santo, y en esa relación que tiene el ser humano con Dios, Dios lo va trabajando, el Espíritu Santo lo va trabajando hasta que esos cambios se van saliendo a flote. Materializando, Sí, ¿verdad? se van visualizando. Porque O sea, el Inocencio que usted ve aquí hoy no es el que era. Por ejemplo, yo me entregué al Señor en el 2007, no es el que se entregó al Señor en el 2007. Es una persona totalmente transformada, cambiada por Dios. sí, porque ahora bien, yo entiendo que el mismo sentido común te va diciendo cuando tú estás mal y te va tratando o te indica las cosas que tú debes de cambiar. El sentido Porque la común- prudencia, por ejemplo, en la mujer, a la hora de vestir, yo entiendo que un cristiano debe ser luz, debe ser diferente, sea hombre o sea mujer. Debe mostrar diferencia mostrar una diferencia entre el mundo y la parte cristiana, la parte espiritual, Y debe ser luz, perdón, debe ser luz en todos. en todo. No, porque te voy a explicar. Muchas veces nos enfocamos solamente en la vestimenta de las personas, pero debe ser luz también en los compromisos que asume, debe ser luz también en su trabajo, debe ser luz también como ciudadanos, con la responsabilidad que asumes. Si tú vas a mi vehículo, tú vas a ver en la parrilla o una funda o cualquier cosa que yo utilizo que ya no debo desechable, pues lo dejo ahí para cuando llegue a mi casa, vamos a balcón echarlo. Eso no lo hago ahora porque soy empleado del ayuntamiento. Yo tengo años haciendo Sí, eso porque sí. yo debo de proteger el medio ambiente. Y la misma Biblia te indica que hay que respetar las leyes terrenales y sobre todo también entender que debe ser mostrar diferencia entre el mundo y lo secular. Mira, Dios ama tanto al medio ambiente. Creo que Pues lo sí, creó. Lo creo, no, en Deuteronomio, creo que Deuteronomio 19. En la orden de la guerra, cuando los soldados iban a la guerra, tenían que llevar un sinnúmero de instrumentos de armas para ir a la guerra. Entre los equipajes que ellos tenían que llevar, ¿tú sabes qué había? Una estaca. Si usted quiere, busque estaca cuando tú tenga tiempo para que Sí. se vaya más rápido en la Biblia. Sí. Esa estaca debe estar en su equipaje. ¿Usted sabe para qué? Para que en el desierto, cuando al soldado le dé deseo de defecar, haga un hoyo, defeque y la tape. Ok. Para evitar contactos de La bacteria. las bacterias Con el con medio el ambiente. ciudadano, pero también con el medio ambiente. Con el medio ambiente. Para que usted vea, eso está ahí. Sí, porque es un desecho tóxico. Y cuando usted ve eso, usted se da cuenta que Dios es un Dios de disciplina, de orden, De limpieza. disciplina. A Dios le encanta la limpieza. De disciplina y de orden. Mire, no hay una cosa que se parezca más a Dios que la limpieza. Exacto, exacto. Dios es un Dios ordenado. Es ordenado y respetuoso. Tanto así. Y nos que, lo sigue a nosotros serlos en nuestro estilo de vida. por ejemplo, que algo que yo no he estado de acuerdo es en que, por ejemplo, yo duré un tiempo viviendo en Buenavista, acá en Buenavista Norte, y veía, por eso imprudencia, vamos a hablar de la imprudencia. Yo entiendo que eso era un acto de imprudencia, que pasaban un sinnúmero de personas evangélicas, niños, jóvenes, mujeres, a amanecer orando en el Monte de la Luisa. Monte de la Luisa, para el que no sabe, es un lugar que son terrenos propietarios del Central Romana, que son es selvático, ¿verdad? Un lugar apartado. Un lugar apartado. Y yo entendía que es una imprudencia. ¿Por qué? Porque es un lugar inhóspito, es un lugar que no posee seguridad, es un lugar donde hay de todo tipo de alimañas, de insectos, por ejemplo, tarántula y cosas así, que pueden afectar la salud de esas personas. Y yo entendía que no era necesario Mira, a veces ir a orar un monte y exponiéndose también a la delincuencia. Entonces, ahí entra el que Dios es un Dios prudente, porque Dios no es verdad que te escucha más en un monte que en tu casa. Dios te va a escuchar donde quiera que tú te postres y
y le alabe, y le pide, y le ore. Mira, todos o la mayoría al inicio de la vida de fe iniciamos con ese primer amor que llamamos el primer amor, que es de fuego, de querer. Ahí entra la doctrina. Sí, pero ahí entra la doctrina. A veces. Ahí entra la doctrina de la iglesia. Hay que le tienen que decirlo, no es necesario. No te voy a explicar. No es necesario te voy a eso. explicar, te voy a decir algo. Mira, la mayoría de los pastores orientan a sus miembros en esa parte. No es necesario. Porque a veces dicen algunos que Cristo iba al monte a orar. Bueno, Cristo no tenía una Pero es que residencia. ahí entra la teología de nuevo. No tenía una residencia en un lugar estable. Ahí entra la teología. Y lo hacía también porque Cristo no iba al monte a orar, porque en el monte es donde está Dios. Te voy a explicar algunas de las razones. Cuando la gente se daba cuenta de que Cristo estaba en un lugar, ¿qué hacía la gente? No cogía, iba allá. Entonces era un momento, era una manera de él poder zafarse un poco de la gente y tener una comunión con Dios. Mira, ese punto yo no lo había sopesado. Que Cristo se apartaba para poder tener intimidad. Con Dios. De hecho, en el libro de Marcos dice que muy de mañana, que todavía estaba oscuro. Pero no, Y él se iba, pero y vuelvo y te reitero, no era porque el monte es donde Dios habita y exclusivamente Dios está en el monte. No, Dios te escucha ahí en la habitación de tu casa. Claro, Entras, claro. toma una silla y de manera aparte tú separa un espacio para hablar con Dios y Dios estará ahí y Dios te va a escuchar. Ahora bien, la manera, y a veces lo toman como referencia porque tú estabas en el monte, pero lo hacía simplemente a veces porque estaba en un lugar donde no tenía, o sea, no era que no podía conseguirlo, era que él buscaba la manera de él en cualquier momento, cuando el pueblo estaba descansando, estaba durmiendo, entonces él decía, este es el momento, déjame irme a un lugar apartado a orar con el Señor, a hablar con el Padre. Para poder tener tranquilidad. Pero la gente no se lo permitía. Pero no es que hay que tomar eso como parámetro. Usted como cristiano debe ir a un monte a orar. No es una doctrina, porque Cristo a nadie lo mandó al monte. No. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. ¿Usted no entiende que eso es fanatismo? Que muchos cristianos llegan al fanatismo. Por ejemplo, eso de orar a voz, a alta voz, voceado, como decimos popularmente, voceando, que eso es necesario. No hay necesidad de hacerlo. Por ejemplo, también hablar en las lenguas son bíblicas. Hablar en lengua es algo bíblico, ¿verdad? Pero si usted es predicador y usted va a tomar la palabra y usted va a predicar, es mejor, digo yo, mi modo de ver, que es mejor usted hablar que la persona entienda lo que usted está diciendo, hablando del amor de Cristo, hablando de la salvación, de que Dios puede salvarlo, de que Dios lo puede liberar de vicios y de todo lo demás, que usted ponerse a hablar en lengua media hora llamando a la gente al arrepentimiento si usted no le habló de la palabra de Dios, porque la gente no entiende lo que usted está diciendo. La homilética es parte de la teología que se centra en enseñar al creyente, al predicador, en preparar un buen mensaje. Exacto. Y lo primero que la homilética te enseña es que usted debe ser un buen comunicador, en el sentido de que usted debe hacerlo claro a la hora de comunicar lo que está haciendo. La lengua, el apóstol Pablo en 1 Corintios se tomó un tiempo para poner el orden. O sea, Pablo no es que Pablo descalifica la lengua. Pablo lo que pone un orden y establece cómo debe ser administrado el don de lengua. Porque el don de lengua existe realmente. Sí. Pero debe existir para edificación de los oyentes. O tener a alguien que le interprete. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si no hay intérprete, lo mejor es uno callarse. Bueno. Eso lo dice el apóstol Pablo. Excelente. Vamos a una breve pausa comercial y volveremos en breve con este interesante conversatorio con nuestro compañero Inocencio Santana. Volvemos en breve. Regresamos a su programa Control Romanense, hoy con una interesantísima entrevista, un interesantísimo conversatorio con nuestro compañero Inocencio Santana, el cual hemos estado conversando, desglosando por arribita, no de manera tan profunda, ¿verdad? No. Los temas teológicos, los temas, algunas inquietudes que yo en lo personal tengo, que espero que ustedes estén satisfechos y que si alguno tiene alguna pregunta también puede utilizar el número de teléfono que tenemos en pantalla, hacerle cualquier pregunta a nuestro compañero Inocencio Santana. Mire, Inocencio, yo tengo una pregunta. O sea,
es buscapié. Es buscapié. Mire, dice la Biblia, no sé, usted me dirá, que luego que harán cosas con nosotros los hombres, haremos cosas más grandes que la que hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, y que luego, a partir de eso, entonces vendrá la venida, la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? No sé si es así, corríjame. No, esa... Ahora bien, porque usted me lo identifica y me saca del error, porque en realidad yo no he visto la cosa más grande que la que hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. No he visto que nadie más la ha podido hacer. Ni la Por va a ejemplo, hacer. resucitar Recuerde que- personas ya fallecidas, devolverle la vista a ciego, y un sinnúmero de milagros que no se han podido realizar jamás. Cristo decía cosas mayores que la que yo he hecho. Ah, bueno. O sea, cosas mayores que la que yo he hecho. No está hablando sobre su obra redentora. Ok. Nadie puede hacer mayor obra redentora ya que la que Cristo hizo. Nadie. Ahora, sí él se estaba refiriendo de que a través del Espíritu Santo en nosotros, cosas que tal vez él no hizo, nosotros las podríamos hacer. O sea, él mismo dice, vivirán cosas mortíferas y no les hará daño. Tomarán serpientes y no tampoco le hará daño. Y ahí A ese versículo me refiero. está la historia bíblica cuando el apóstol Pablo, de hecho, en el libro de los Hechos, a Pablo lo pica una serpiente, no sé si usted lo ha leído en las manos. Sin embargo, cuando los moradores creían que el apóstol Pablo iba a caer muerto, el apóstol Pablo no cayó muerto. El veneno no pudo causarle la muerte. Pero muchas personas dicen también que Saulo, cuando era Saulo de Tarso, Sí. que vio que Dios le habló, que cae del caballo, Tenía un encuentro con Dios. que el que tuvo el encuentro, que fue que quedó ciego, Sí, con problemas visuales, queda ciego de manera temporal. temporal. Ok. Una ceguera temporal. Ok, ve. Por eso es que es bueno preguntar. El que pregunta no es el tonto el que no pregunta. Amén. Eso es. ¿Verdad? Entonces, hay algo también que me preocupa, que quería preguntárselo también. Yo le puedo hacer toda la inquietud que tengo, ¿verdad? Sí, expláyese, no se preocupe. Mire, Ayuda del Espíritu hace Santo. unos días, Sí. un bandido, un sinvergüenza, en la ciudad de Santo Domingo, pastor, supuestamente pastor, está acusado, pues no voy a decir que lo es, está acusado hasta que un juez no dictamine en la cosa. La presunción de inocencia. Tiene la presunción de inocencia. Para mí no lo es, pero tiene la presunción de inocencia. Bueno, violó 3 niñas. Dicen las autoridades, la fiscalía, lo están acusando. Él está acusado de Sí, haber está acusado. abusado sexual de varias niñas. ¿Quién regula? ¿Por qué? Porque yo vi ese señor lleno de tatuajes, con arete. ¿Quién regula en este país? ¿Quién puede tener una iglesia? ¿Quién puede dirigir personas? ¿Quién puede bregar con niños detrás de una sotana? Porque también muchos sacerdotes son pederastas. Igual sucede con pastores, que hay muchos acusados de violación a niños y a mujeres también. Aquí vimos un ejemplo de un pastor que se llevó una hermana por un cañaveral y que todos sabemos cuál es. Y salió el video a la luz. Que no lo estamos acusando ni lo estamos juzgando porque no somos quien, solo Dios tiene derecho a juzgar. Pero yo quiero saber que si hay una institución o hay algún marco regulador de quién puede tener una iglesia, de quién puede dirigir una iglesia y quién no, para que esas cosas poder tener un control y que no se vuelvan a repetir. Bien, mira, la República Dominicana, la Constitución establece la libertad de culto. Sí. Eso es una bendición. Lo único que esa bendición ha dado el traste de que personas abusen de esa gracia. Pero que no se puede, libertad y libertinaje no es lo mismo. Permítame. Muchas personas han abusado de esa libertad que tenemos. Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente. La iglesia tiene que lo regule, para eso están los concilios. Por ejemplo, yo pertenezco a la Sexta Iglesia de Dios,
O sea, ese es el concilio, Iglesia de Dios. Sí, o sea, están divididos por concilio. Tenemos concilio. Ahí está, por ejemplo, hace un momento estaba en sintonía la pastora Judy Fernández. Un saludo a la pastora. La pastora Judy Fernández pertenece al concilio de la MI. Pero vamos a tenerla por acá pronto. Estaba también la pastora, hace un momento estaba conectada también la pastora Inocencia Herreras, que también pertenece al concilio de la Iglesia de Dios. ¿Qué ocurre cuando cualquier ministro ordenado, no necesariamente puede ser pastor, incurre en un error, comete un error? El mismo concilio lo separa de la fila. Sí, pero ahora bien, pero hay diferentes entonces concilios. Sí, porque ese pastor, los atuendos que utilizaba no son. Déjeme explicar lo que pasa, lo que puede suceder en el caso de él. No sé si es así. Recuerde que una persona puede utilizar muchos atuendos, tatuajes y todo eso, fuera de los caminos del Señor. Pero una vez viendo los caminos del Señor, eso se le queda en su cuerpo y puede ser que sea el caso de él. ¿Qué ejemplo le puede llevar un hombre con 3 tatuajes? Está bien que se lo realizó cuando estaba en el mundo. Ok, eso es aceptable. Pero mostrarlo, tú estás diciendo mostrándolo, porque en el video que se hizo viral. Cristo dijo en Mateo 7 sí, que debemos tener cuidados, porque vendrían lobos vestidos de oveja. Exactamente. Entonces, nosotros debemos, como te decía, yo lo que quiero saber es, hace unos momentos, que hay personas que esas gracias que Dios nos ha dado, la han utilizado y han abusado de ella. Claro. O sea, Cristo y el apóstol Pablo y nosotros los creyentes de tiempo no ignoramos esa parte. No ignoramos de que tenemos apóstoles totalmente predicando apostasías. ¿Y cómo es el Nosotros nos ignoramos de que hay personas que han utilizado el medio de la fe para beneficio personal. Nosotros estamos claros de eso. El llamado pastoral. Ahora, la Biblia establece cómo que eso va a existir. Usted y yo lo que debemos es leer las Sagradas Escrituras, adquirir el mayor conocimiento que podamos para podernos cuidar de ese tipo de personas. Claro, pero por ejemplo, yo entiendo, no sé, que se ha cualquierizado la palabra de pastor. Ese es mi punto de vista. ¿Qué es el llamado pastoral? Mira, no es que se ha cualquierizado, es que un grupito lo ha cualquierizado. Es como el caso de que debe haber un filtro. Te voy a explicar. Yo te dije que yo pertenezco a un concilio. Sí. Por ejemplo, yo te voy a explicar. Los concilios que son organizados, que están registrados en la República Dominicana, están registrados, primero que actúan como una persona jurídica. O sea, no es de que yo puse un concilio, no, actúan. Él ha hecho que yo eso lo No, ellos están regulados, tienen un obispo, tienen sus sedes en Estados Unidos, tienen un obispo aquí que es quien tiene que velar por todo lo que pase a nivel local. Un orden. Mire, nosotros tenemos pastores regional, tenemos pastor distrital. Por ejemplo, Martín Adames, quien es el pastor de la Almoza, él es el pastor del distrito norte de la Iglesia de Dios. O sea, Martín tiene que ver con las iglesias con la iglesia del Concilio de Dios, distrito norte, todas tienen que ver Martín. Aquí en la Romana, el Arca de Cristo es la iglesia madre de la Iglesia de Dios. La MI, ahí al lado del Banco de Reserva, esa es la número 1. Ahí está quien tiene que velar por todas las iglesias que vienen del concilio de la MI. Igualmente la profecía central. Y cuando un pastor incurre en una falta, lo primero que hacen es retirarlo del pastorado, o no necesariamente pastor, puede ser un líder ordenado que no esté pastoreando, pero puede ser maestro, puede ser predicador, puede ser adorador, y tiene que ser retirado inmediatamente. Y nosotros somos de lo que estamos usted está hablando en base al concilio al cual usted pertenece. Pero hay otros concilios. Bueno, hay un control real de quién puede poner una iglesia, alquilar un local o una marquesina. Ahora aquí yo voy a poner una iglesia. Hay un control real en el país. Recuerde que le expliqué la libertad de culto. Bueno, pero que al ver libertad de culto, libertad de culto, la gente lo utiliza y de repente, como usted acaba de decir, la autoridad como usted acaba de decir, mañana yo agarro una marquesina, iglesia tal, y lo hago. Ahora, ¿qué es lo que la gente debe hacer? Porque la gente también debe tomar conciencia. Si usted, usted quiere buscarle al Señor, en la República Dominicana hay, principalmente en la Romana, centenares de iglesias que están organizadas.
El tienen exacto. autoridad. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, yo me encontré en una iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el líder principal de esa Pero iglesia? lamentablemente- ¿Quién es el líder principal de esa iglesia? El pastor. El ¿verdad? pastor. Ahora, pero allá hay un grupo, míreme, Pero- allá hay un cuerpo oficial. O sea, Sí. mi pastor. y los Pero pastores- lamentablemente, Inocencio, lamentablemente vivimos en un país que le creyó a Mantequilla que él multiplicaba el dinero. Estoy de acuerdo con ¿Usted me entiende? Pero Entonces, ya- ¿quiénes ya- deben de proteger Ya eso- a ese tipo, a esa población vulnerable? ¿Quiénes lo protegen? Mira, de esos pastores, supuestos pastores que alquilan un local y ponen una iglesia, no se sabe con qué intención de enriquecerse y sin ningún tipo de regulación, alguien debe protegerlo. Me explico, mira, tú acabas de decir, poner un ejemplo sobre el tema de mantequilla. Ya eso es un problema de la ignorancia del ser humano, que es difícil tú poderlo corregir. Ahora bien, Pero por los medios de comunicación. Mira, Porque a veces ¿sabes la qué? población ¿Sabes? como un niño Te digo algo. que usted tiene que quitarlo de la corriente o si que no se vaya a caer en un balde de agua. Hay población así. Esos que creyeron que Mantequilla multiplicaba el dinero, en la sociedad o las autoridades deben protegerlo de tigres como Mantequilla Perfecto. y tigres que se enganchan a pastores. mira, nosotros orientamos a la congregación. Porque ese es uno de los trabajos principales de un pastor. ¿Cuál es? Que Orientar. Ahora recuerdes que usted da una orientación, pero usted no puede obligar al ciudadano que lo haga. Lamentando el caso, yo le dije a usted ahorita sobre el tema del monte. ¿Usted cree que los pastores no se han pronunciado sobre ese tema? Yo entiendo que sí. Sí, se han pronunciado y le han dicho, no hay necesidad. No de es que necesario, no es Si usted desea peligroso. estar a sola, Totalmente. si usted desea estar a solas, o un espacio en su habitación. Y hasta la iglesia, la Si condición, usted desea- la iglesia siempre están Ahí es que voy, abiertas. ahí es que voy. No, mira, yo viví un tiempo que yo viví en la iglesia. Sí. Yo viví un tiempo que yo tenía y tengo hambre de Dios. Y yo amanecí en la iglesia. Yo hacía todos mis compromisos que tenía en el día. Y a las 9:30 yo iba bajando con mi mochila para la iglesia. Yo me acostaba y a las 1 de la mañana despertaba y me hincaba a orar hasta las 6 de la mañana. Yo quería tener ese tiempo a sola, donde nadie me molestara ni nada. Y posterior de ahí salía y me iba a resolver los compromisos del día. En la iglesia. Igualmente es cuando no podía ir a la iglesia porque por compromisos aquellos, yo he sabido amanecer de rodillas en mi cuarto. Se nos quedaron muchos temas. Una hora pasa rápido. Olivo se pone guapo. A propósito, Olivo Guerrero no puede estar hoy acá. También es cristiano evangélico, que está predicando en el municipio de Guaymate en esta noche. Volverá el lunes con todos nosotros. Se nos quedaron muchísimos temas, Inocencio. Pero gloria a Dios que años te ves, Dios mediante va a seguir. Así. Francis va a seguir. Y usted también. Y Dios- Entonces usted se compromete ante el público de Control Romanense que va a estar acá de nuevo. Sí, en los próximos. Dios mediante pronto nos volveremos a estar aquí. Aunque usted es testigo de que tengo mucho compromiso. No, y le voy a decir también una cosa. Esa inquietud que yo tengo también tienen que ser llevadas al Congreso Nacional Dios mediante. para que se puedan solucionar. No, y déjeme decirle que ojalá y Dios lo permita y yo sea el enlace para llevarlo. Eso es lo que queremos. Queremos personas como Inocencio que vayan al Congreso Nacional a legislar en favor de todos. Personas con temor de Dios como Inocencio. ¿Usted cree que se pueda? Para ir en el 28. Tal vez no en el 28, pero Dios tiene el control. Y yo soy una persona, mire, que busco que el propósito de Dios en mi vida se lleve a cabo. Esa es mi prioridad. Amén. Mi prioridad Amén. es esa. Bueno. Que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. Amén, amén. Excelente conversatorio. Inocencio se compromete a volver acá porque en la Biblia es algo que podemos durar 20 años desglosando, la verdad. Son nuevos toda Y- mañana. Déjeme decirle que lo que más yo adoro, lo que más yo amo es hablar de la Biblia. Ah, pues entonces vamos a seguir hablando de ella. Esperemos que todos los viernes. Muchas gracias. Hasta acá, hasta aquí, su programa Control Romanense. Volveremos el lunes. Tenga un feliz fin de semana, sin contratiempo. Si va a tomar, no maneje, ¿verdad? Mejor no tome. Mejor no tome, que eso no es necesario. Eso no es necesario. Pero si lo va a hacer, lleve una persona que guíe. Usted no tome el Ese volante. recurso déjelo, que ahí viene el año escolar que va a iniciar y usted lo va a necesitar para invertirlo en la educación de sus hijos. ¿Por qué daña el momento? Dirán ellos. No, es un consejo. Que pasen buenas noches, bendiciones. Control